Buenas noches. En esta noche vamos a tratar un tema cristiano, por supuesto, y se llama las bendiciones. Vamos a hablar de las bendiciones y para eso vamos a ir a Deuteronomio 28, donde habla de las bendiciones, donde dice, y estas cosas te acontecerán si obedece estas cosas que yo te establezco hoy. Bien, cuando nosotros venimos a Cristo, muchas veces venimos con cierta ignorancia. Y por eso es que la palabra dice que hay que ser como niño para entrar al reino de los cielos. Porque un niño viene al mundo con una mente en blanco y empieza a procesar según lo que empieza a escuchar, empieza a oír, empieza a oler, empieza a tocar, va dándole uso a sus sentidos, que son instrumentos para comunicarse internamente. El cuerpo interno, los órganos internos, las células que tienen vida, reciben comunicación del exterior, de lo externo. Cuando venimos a Jesucristo, venimos con un propósito. Y el propósito es que estamos agobiados, que lo hemos intentado todo, y todo nos lleva a cero. Y en vez de ¿cómo se dice más claro? En vez de evitar o solucionar nuestras situaciones, lo que hacemos es crear nuevas situaciones en nuestra vida que nos van hundiendo más y empeorando más nuestra situación. Es como si usted estuviera en el mar o en un río y en vez de usted nadar hacia la orilla para salir del agua y evitar ahogarse, usted empieza a nadar río adentro o mar adentro. O sea, empeora su situación porque el cuerpo se va a cansar y puede terminar perdiendo la vida por inhalación o asfixia. Cuando estamos en esa situación que ya nos declaramos impotentes porque lo hemos intentado todo, como dijo Salomón lo intentó todo y siempre llegaba al mismo lugar, farta de Dios. Al llegar a Jesucristo con esta situación, lo que recibimos de Jesucristo se llama libertad. Se llama libertad y recuérdese que toda nación que obtiene su libertad, o sea, se libera del yugo de otra nación más potente o como sea, inmediatamente lo primero que hace es crear una legión de ejércitos
Por ejemplo, en República Dominicana se llama Fuerza Aérea, se llama Marina de Guerra, se llama Ejército Nacional, se llama Policía, se llama, bueno, Cuerpo Catrenses organizado. ¿Y por qué la nación inmediatamente obtiene su libertad? Lo primero que hace es crear fortalezas, ejércitos que le ayuden a mantener la libertad que obtuvo y no perderla nuevamente. Eso hacen los países cuando obtienen una libertad. En el caso de nosotros, al venir a Jesucristo, obtenemos una libertad. Inmediatamente tenemos que crear fortalezas que nos permitan resistir cualquier ataque del enemigo para intentar volver a esclavizarnos y ponernos bajo su yugo y quitarnos la libertad que obtuvimos de Jesucristo. Al crear esas fortalezas en nosotros, sabemos que tienen que ser fortalezas que permanezcan con nosotros. Porque a cada instante el enemigo, que es muy poderoso porque es espíritu y nosotros somos humanos, tiene mucho más conocimiento que nosotros del mundo espiritual, va a intentar volver a arrebatarnos la libertad que obtuvimos. Desde el momento que recibimos la libertad a través de Jesucristo, recibimos una gracia que se llama bendición. Y para que esta bendición permanezca en nosotros, tenemos que obedecer totalmente lo establecido por Dios. Para que esta gracia vaya con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Esta gracia nos ha dado la libertad y por tanto debemos esforzarnos y luchar para que esa libertad permanezca con nosotros por encima de fuego y marea, todo lo que acontezca, hasta la tumba. Porque es necesario que lleguemos a la tumba libre, para que el día que nos toque levantarnos otra vez de la tumba, nos levantemos libre. Porque los que mueren en condenación, ninguna solución hay en el juicio universal, que podríamos decir el juicio supremo. Porque déjeme decirle que la persona, todos, como dice Romano, todos, por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria y por tanto quedamos bajo condena en el mundo espiritual. Y si seguimos acumulando práctica deshonesta en rebeldía y en desobediencia a lo establecido por Dios, seguimos acumulando sentencias tras sentencias en el mundo espiritual. Bien,
Como decía, el tema de hoy es las bendiciones. Para que la bendición permanezca en un ser humano y le permita mantener la libertad que recibió de Jesucristo, es necesario ser obediente, ser responsable. La obediencia es lo único que le asegura al ser humano una vida eterna en el reino con Dios. Por eso, voy a comenzar por algunas partes. Primero, pertenecer a una religión tal o cual no te asegura alcanzar el reino de los cielos. Tener 40 años en una religión o 50 no te asegura el reino de los cielos. Tener cargos, grandes conocimientos de la palabra no te asegura ser partícipe del reino de los cielos. ¿Por qué explico esto? Porque hoy en día, como cristianos, aún vivimos con mucha oscuridad en nuestro interior. Creemos que por ser cristiano ya estamos calificados para ser partícipes del reino de los cielos. La bendición dada por Dios es una gracia que hay que mantener toda la vida. Si pierdes esa gracia, tienes que ocuparte de buscarla a toda costa. Porque si la perdiste, perdiste la bendición. Y activaste la maldición. Por ejemplo, la bendición se mantiene producto de la obediencia. Es posible que usted crea que siendo un apóstol, siendo un pastor, siendo un misionero, un evangelista, usted puede cometer algunos hechos deshonestos en lo oculto y como nadie lo supo, no ha pasado nada. Usted sigue siendo el mismo apóstol, usted sigue siendo el mismo pastor, el mismo evangelista, el mismo padre de casa, cabeza de casa, la misma esposa, pero usted no sigue siendo, no sigue teniendo, la calificación para el reino de los cielos. Es por eso que dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. También dice la palabra, el reino de los cielos se ha hecho resistente y solamente los valientes lo arrebatarán. Para mantener y defender la libertad que recibimos de Jesucristo, bajo una bendición,
tenemos que esforzarnos bastante y tener mucha valentía. Y voy a hablar ahora sobre esa valentía. Cuando nos convertimos y recibimos la libertad de Jesucristo, pensamos que ya lo hemos logrado todo, como decía al principio, y ya calificamos para la vida eterna, para el reino de ser parte del reino de los cielos. No, incorrecto. La libertad que nos da Jesucristo nos da el derecho y la autoridad para crear fortalezas y enfrentar a nuestro enemigo todo el resto de nuestra vida sobre la tierra, hasta que partamos de esta tierra. Por eso hay personas a veces, a mí me pasaba eso cuando era jovencito, que yo reclamaba y decía, pero ¿por qué yo sigo sintiendo deseos? ¿Por qué yo sigo sintiendo impulso? ¿Por qué sigo el deseo de practicar la violencia, de practicar el homosexualismo, de practicar qué sé yo, cuántas cosas? Si ya yo soy cristiano y soy libre. Entonces, me chocaba mucho la palabra que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces dije, pero si ya yo recibí la libertad de Jesucristo, se supone que conocí la verdad, porque Jesús dice, yo soy la verdad y la vida. Entonces, si yo conocí la verdad y la vida, yo tengo que empezar mi batalla. Porque Jesús dijo, nuestra batalla no es con carne ni sangre, sino con huestes espirituales. Y es ahí donde empieza la batalla de todo ser humano. Y Satanás, basado en esa ignorancia, nos derrumba fácilmente. Y volvemos al mundo porque entendemos que al recibir a Cristo no logramos nada, ni recibimos nada de lo que tanto se dice. Pero acontece algo. Que usted tiene que crear sus fortalezas para resistir. Dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cada día que llega, que es un presente, y un presente es un regalo, nos llega un regalo de Dios. Pero también durante ese día, que según el calendario bíblico tiene 12 horas, no 24, como se llama hoy en día, porque lo explica muy bien claro en el Génesis. Y fue la mañana y la tarde un día. Al atardecer termina el día. El día no tiene horas en la noche. El día no tiene ninguna participación con la noche. Por eso, cada día que nos llega es un presente, que es un regalo de parte de Dios, donde vienen muchísimos regalos que son provechosos para nosotros si lo ponemos en práctica.
Pero cada día también recibimos ataques por todos los lados del enemigo para lograr quitarnos la libertad la independencia, la libertad que tenemos y volver a ponernos el yugo y que seamos parte de él. Entonces, cada día que Dios nos permite participar durante 12 horas, tenemos la oportunidad de enfrentar al enemigo y defender con todos los instrumentos que conocemos nuestra libertad y negarnos a toda práctica deshonesta en la que nos quiere acercar el enemigo. Porque el enemigo quiere que nosotros le demos legalidad para acusarnos en el mundo espiritual y que se nos condene. Y al ser condenado, se supone que perdemos la libertad, porque toda persona que es condenado pierde su libertad. Cuando usted ve que una persona comete una infracción a la ley y es llevado al tribunal y es condenado, se le envía a una prisión y se le impide el libre tránsito y tiene que estar bajo supervisión y hacer las cosas que solamente le permite la prisión. Por eso, cuando Satanás logra que caigamos en una debilidad y cometamos una infracción, somos condenados en el mundo espiritual y perdemos la libertad de Jesucristo. Y al perder la libertad de Jesucristo, también perdemos la bendición. Porque la bendición es lo único que nos mantiene el calificativo de pertenecer al reino de los cielos. Si usted logra mantener esa bendición y llevarla hasta la tumba, al resucitar, recuerde que hay dos resurrecciones diferentes. Una para vida y una para muerte. Cuando usted resucite para vida eterna, tendrá que ir al juicio universal, o sea, el juicio del fin del mundo. Dice la palabra que ahí serán abiertos los libros. En alguno de esos libros, que es el libro de la vida, habrán muchas infracciones cometidas por usted en la vida. Pero se llama el libro de la vida. Muchas infracciones cometidas por usted en la vida terrenal. Y allí Jesús, su defensor, es el que va a fungir como abogado para demostrar
que usted sí cometió todas esas infracciones en la vida terrenal. Y perdón, y que usted fue condenado por todas esas infracciones. Pero que un día usted, por su buen comportamiento en la obediencia, vino a Cristo y recibió libertad condicional. ¿Qué es una libertad condicional? Cuando a usted se le da una libertad condicionada, hay reglas que usted tiene que obedecer para volver a obtener la libertad que un día perdió por haber sido condenado en el mundo espiritual. Al usted morir y ir al juicio final, allí Jesús demostrará que usted fue perdonado y que se le dio una libertad condicionada, con reglas establecidas, y que usted durante el resto de su vida en la tierra, usted cumplió las condiciones que se le puso para darle esa libertad, y que usted murió cumpliendo esas condiciones que se le puso, y por tanto usted resucitó libre. Y por tanto, en el juicio universal, entonces usted será liberado de todos aquellos cargos que ya usted pagó. Hay una resurrección que es para muerte. ¿Por qué hay una resurrección que es para muerte? Resulta que de la misma manera que usted fue condenado y perdió su libertad, también otros fueron condenados y perdieron su libertad y su bendición. Pero acontece algo, que lamentablemente esa persona, habiendo sido condenada, prefirió seguir cometiendo infracciones de la ley y siguió siendo condenado, acumuló condenas, y al partir de la tierra, sin haber obtenido un perdón que le otorga una libertad condicionada, ahora resucitó condenado. Murió condenado y resucitó condenado. Al asistir esa persona al juicio universal, allí se conoce su caso en el libro de la vida, en su expediente. Resulta que está condenado a la pena de muerte. Entonces lo que se hace allí es que esa persona se le confirma allí la pena de muerte. Lo voy a explicar mejor en buen dominicano. Cuando usted se le condena en primera instancia a una condena a pagar una prisión que usted apela, usted va a la Suprema Corte de Justicia. En la Suprema Corte de Justicia se ventila su caso nuevamente, y si la Suprema ve que usted
no califica para que se le anule esa sentencia, entonces se confirma la sentencia y usted va a pagarla en una prisión. Mucha gente dice hoy en día, quiero decirle también otra cosa, esa persona que resucitó para muerte, allí, el Jesús que lo defendió a usted como abogado, allí él se declara acusador del que resucitó para muerte. Es por lo que dice la palabra en Apocalipsis, que su lengua era como una espada de doble filo. ¿Por qué como una espada de doble filo? Vamos a darlo aquí para hacer una segunda parte, para que no sea tan larga